una disciplina que le aporta al ser humano interpretar de una forma diferente, ¿sí? Cómo mirarlo desde sus relaciones, desde sus acciones y desde el logro de sus objetivos. El crecimiento del ser implica el dominio del mismo. Por eso el aprendizaje se hace a partir de un aprendizaje transformacional. O sea, allá apunta el coach ontológico. ¿Por qué es ontológico? Porque habla del ser. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el dominio del observador, que hace parte del coach ontológico. El coach ontológico trabaja varios dominios y el principal en este momento va a ser el observador. ¿Listo? Rafael Echeverría dice que llama ontología del lenguaje a un posicionamiento filosófico que abre una comprensión diferente del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tres pilares, que es el filosófico, el lingüístico y el biológico. En el filosófico hay el planteamiento de los sofistas, donde se hablaba del hombre y la conducta, se hacía el trabajo de hombre y conducta. Entonces, ¿qué se relacionaba? La conducta, el comportamiento del hombre en interacción social. Luego viene Heráclito, donde dice que cambiamos continuamente. Y yo creo que ustedes son testigos de eso. O sea, nosotros no somos los mismos de hace 5 años, ¿sí? Porque las mismas experiencias nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen diferentes. Entonces, Heráclito, ¿qué plantea? Cambiamos continuamente como lo hace el río. El agua del río no es el mismo siempre. Luego viene Nietzsche y dice, sostiene que la verdad es relativa. Lo que usted diga es relativo, no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque depende de la forma como usted lo mira, como usted lo observa, como usted lo interpreta. Eso es el observador. Entonces, cuando alguien le diga, no, es que es así, ¿de verdad que es así? Pregúntese si es verdad, porque usted lo está mirando desde donde usted es, desde sus creencias, desde sus juicios, desde sus interpretaciones. Y Heidegger dice que el hombre debe hacerse cargo de su propia existencia. Usted debe hacerse cargo de su propia existencia. Cuando usted llega a un nivel alto, tiene que aprender a eso. O sea, yo no puedo ser parte de otro, ser el mismo. Eso desde la parte filosófica. Desde la parte lingüística, Austin dice que la lingüística es la base sobre la que la filosofía debe basar sus investigaciones. ¿Por qué? Porque es la forma como usted habla, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que las palabras obliguen a las personas a actuar, reír, llorar, jurar, perjurar, incluso declarar la guerra? ¿Cómo una palabra tiene efecto en usted? Usted lo vive a diario. Una palabra tiene efecto positivo como no positivo. Y usted se afecta por la palabra, ¿sí? En la forma como se la dice o cómo la dice. Y luego viene en la parte biológica Humberto Maturana, que es biólogo, científico biólogo. Él dice que el lenguaje es mucho más importante de lo que creemos. Tiene que ver con las emociones decisivas en la convivencia humana. El lenguaje no solo es la lingüística, o sea, el lenguaje no solo es la formación de palabras, el lenguaje no solo es decir, ¿sí? El lenguaje implica emoción también. Entonces, la ontología del lenguaje es la comprensión particular de la manera de ser que tenemos. Lo dicho es dicho por alguien. Lo que usted dice, lo que dice Ana es dicho por Ana, lo que dice María es dicho por María. Y son dos posiciones diferentes. Entonces, ¿qué implica el observador en coach? El observador implica una coherencia entre el cuerpo, el lenguaje y la emoción. En el coach ontológico, el lenguaje es generativo. El lenguaje genera posibilidades o no posibilidades. Eso es el lenguaje en el coach ontológico. En el coach ontológico, el lenguaje es acción. Lo que usted dice tiene que hacerlo. Ah, es que mañana voy a hacer esto. Ah, qué pereza. ¿Sí? O yo hice una promesa y no la cumplió. En el coach, lo que usted dice lo hace. La emoción. Nosotros como seres humanos estamos formados por emociones. Alegría, tristeza, rabia, enojo, apatía.
Todos los días tenemos emociones. Entonces, las emociones son acciones. Si usted está triste, ¿cómo reacciona? Si usted está alegre, ¿cómo reacciona? Si usted está con rabia, ¿cómo reacciona? Entonces, allá apunta el coach. Identifiquemos las emociones que están haciendo que nosotros reaccionemos de determinada forma. Entonces, la emoción implica que usted tiene que mirar qué emociones necesita para hacer lo que quiere hacer y ser lo que quiere ser. ¿Qué impacto tiene la emoción en usted? ¿Es generada por usted o es generada por otro? ¿Por qué impactan tanto las emociones en nuestra vida? Y cómo a veces nos descompensamos por las emociones y cómo a veces culpamos por las emociones. ¿Sí? Luego viene el cuerpo. Al cuerpo poco le atendemos, ¿no? Y resulta que la corporalidad habla mucho de nosotros. Cómo nos acercamos a la otra persona, cómo nos alejamos a la otra persona, cómo saludamos, qué gestos hacemos. Usted a veces con solo el gesto dice, ¿sí? Es solo el gesto. O la forma como usted se sienta frente a alguien. La postura que usted asuma frente a alguien. La corporalidad habla. Entonces muchas veces el cuerpo dice, yo no me acerco a esa persona, o si me acerco a esa persona. ¿Sí? Entonces llegar a esta coherencia no es fácil en el observador. Llegar a la coherencia de cuerpo, lenguaje y emoción es un trabajo largo, ¿ya? Porque muchas veces solo nos enfocamos en el lenguaje y en la emoción. El cuerpo a veces pasa desapercibido. Entonces, el observador está constituido por el estado de ánimo en el que nos encontramos, el cuerpo disponible para la acción y la conversación interna o externa que usted tiene. Esos diálogos que usted tiene con usted mismo. ¿Qué se dice a usted mismo? ¿Se quiere, no se quiere? ¿Se castiga, no se castiga? ¿Se dice mensajes bonitos o se dice mensajes feos? Entonces, acá internamente tenemos una conversación y externamente tenemos otra conversación. Entonces, ¿esas dos conversaciones son coherentes o no? Muchas veces nadie sabe cómo nos sentimos, cómo estamos, aparentamos. El observador, desde el coach, es un trabajo donde usted tiene que ser honesto con usted mismo o con usted mismo. ¿Sí? Entonces muchas veces nos ponemos como las mascaritas, ¿no? Estoy feliz, pero no soy tan feliz. Hoy el hijo está feliz, mañana el hijo está triste. ¿Sí? Bueno, principios del observador. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. La manera como vemos el problema es el problema. La manera como vemos el problema es el problema. La manera como usted ve la situación es el problema. No es el problema, si es como usted lo interpreta. Si a usted algo le pasó, lo interpreta desde lo que está viviendo. ¿Sí? ¿Qué sentimientos se despiertan en nosotros ante la imposibilidad de saber cómo son las cosas? Ustedes están viviendo una situación, pero quieren saber por qué pasó eso. Y quieren averiguar, o sea, quieren saber por qué pasó eso. Y no pueden saberlo. ¿Qué reacción tomamos? Podemos considerar la idea o directamente la rechazamos. Si alguien les propone una idea, ustedes la escuchan, le dicen, no, conmigo eso no. Más bien es lo que yo digo. Considero la idea, o sea, estoy en la capacidad de escuchar a la otra persona y decir, a ver, listo, yo te escucho. O más bien, no, sabes que a mí no me interesa. Podemos poner en duda nuestras certezas. ¿Por qué en duda lo que yo estoy diciendo? Porque lo que usted está diciendo no es lo que el otro está pensando. Entonces siempre va a haber duda en lo que usted diga, porque es su verdad, pero no es la verdad del otro. Las interpretaciones y posibilidades varían según el observador. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Teníamos planes, ¿sí?
Y desde ahí usted reacciona. Entonces la lluvia es el hecho en sí, llovió. O sea, yo esperaba que lloviera, pero llovió. Entonces, ¿qué podemos hacer? Jugar, poner la cara de aburrimiento o sencillamente escuchar la lluvia. Pero la lluvia es el hecho. Entonces aprendamos a identificar los hechos y mirar cómo reaccionamos a este hecho. No le echamos la culpa a la lluvia. Ah, sí, porque llovió, pasó esto. No es culpa de la lluvia. Y no es culpa de los hechos. Es la forma como usted reacciona frente a los hechos. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Eso qué quiere decir? El dolor es biológico. A usted le duele la muela, le duele la muela. A usted le duele el brazo, le duele el brazo. El sufrimiento es opcional. Usted elige sufrir. Usted elige darse los golpes de pecho. ¿Sí? O usted elige encerrarse en la situación. Decir, esto me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Y sufre. Entonces es opcional. Usted elige sufrir o no sufrir. Es usted el que elige. Le pasó algo que tiene que ver con una situación externa. Por ejemplo, en la pareja. Es culpa del otro. Usted elige. Usted dice es culpa del otro. Usted elige. ¿Sufro o miremos qué hacemos? O se vuelve al pasado. En el coaching ontológico se trabaja es el presente, la situación actual en el presente, lo que usted está viviendo en el presente. Entonces es bien importante que tengan eso en cuenta, porque a veces sufrimos con cosas que ya pasaron. Dentro del observador hay un aspecto que se llama distinción, y la distinción es lo que nos permite diferenciar algo de un todo. A mayor distinción, mayor capacidad de acción. ¿Eso qué quiere decir? A mayor conocimiento de algo que usted tenga, puede lograr argumentar. Entonces, el médico tiene su distinción porque él sabe de medicina. Ustedes como psicólogos en proceso tienen su distinción porque van a dominar lo que es la psicología. Entonces, usted no puede aportar algo desde la medicina si no lo conoce muy bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la distinción. A mayor capacidad de conocimiento, usted tiene una mayor capacidad de acción. Puede saber cómo actuar frente a la situación. Para lograr cambiar la interpretación es necesario observar nuestra conversación. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que usted mirar cuáles son sus creencias, cuáles son sus juicios. ¿Qué cree usted de usted misma o usted mismo? ¿Usted cree que es capaz? ¿Usted cree que es inteligente? ¿Usted cree que es un tonto? ¿Usted cree que... O sea, ¿qué cree de usted mismo? Y las creencias se forman en la niñez. ¿Qué mensajes usted recibió en su crianza? Y eso inconscientemente empieza a aparecer cuando usted empieza a desarrollarse o a interactuar en sus diferentes contextos. Entonces usted dice, ay, como me dijeron siempre que yo era esto. Usted se lo creyó. Desde el coaching ontológico se trabajan las creencias, porque las creencias no son verdad. Porque en el coaching ontológico nosotros como personas somos personas mutables, cambiantes, no somos inmutables. Somos personas que podemos cambiar. Cuando puede ver lo que no está, entonces, le pasó algo que usted no se esperaba, que puede ser bueno o que no puede ser bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué oportunidad hay ahí? ¿Qué oportunidad de aprendizaje hay ahí? ¿Qué aprendí de esto que yo no quería que me pasara, pero qué aprendí? Si es una situación chévere, o sea, si es bonita, ¿qué aprendí de esa situación? Si es una situación que me disgustó al máximo, ¿qué aprendí? No es quedarme en la queja, sino que el coach a usted le da la posibilidad del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, cada vez que algo sucede, el ser humano busca una explicación. Atención en la explicación y no en el suceso. Entonces, aquí pues, así jocosamente, resulta que la gallita tuvo un pollito negro. Y el gallito le está diciendo que, ¿qué pasó, no? ¿Sí? Entonces, muchas veces tratamos de explicar las cosas, o sea, muchas veces tratamos de explicar lo que sucedió, pero no hablamos de lo que realmente sucedió. ¿Sí? Suponiendo, yo llegué tarde a la clase,
mire, pues que el bus, mire, pues es que lo que pasa es que no roban la casa, mire, explico qué pasó. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Y yo me lo inventé tarde, entonces se me hizo tarde. La verdad fue eso. El hecho. Entonces, cuando nos enfocamos solo en las explicaciones, nos olvidamos del hecho. Y entonces, cuando nos enfocamos en las explicaciones, a veces escuchamos e interpretamos de otra forma. Usted escucha e interpreta lo que quiere escuchar e interpretar. Pero si se enfoca en el hecho real, ¿cómo fue? Es más fácil. No tiene por qué pelear con el hecho. ¿Sí? Entonces, la honestidad en el coaching ontológico es bien importante. Uno tiene que aprender a hacer, por eso el observador te enseña a ti a ser honesto contigo mismo desde lo que tú estás viviendo. Yo Adriana estoy viendo esto, soy yo. Y me responsabilizo de mí. Uno de los representantes de la ontología del lenguaje es Heidegger. Entonces, él habla del Dasein. El Dasein es el término alemán que es ser ahí. Sintetizado en el modo particular de ser, identifica la relación entre el ser humano y cualquier acción enfocada hacia el alcance de un propósito. Cuando usted actúa, tiene un propósito. No actúa por actuar. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Hacia dónde va usted cuando tiene esa acción? ¿Cuál es mi propósito frente a la acción? No podemos accionar así como reactivamente, ¿no? A veces somos reactivos. Porque me miraste así, reactivos. Pero cuando yo hago un proceso de observación, actúo con un propósito. Eso nos plantea Heidegger. Cada planteamiento del observador nos habla del tipo de observador que es. Como usted interprete las cosas, me está diciendo a mí cómo es usted en su observador. Cómo usted observa y desde dónde usted observa. Entonces uno observa desde las creencias, uno observa desde los juicios. Entonces, en la ontología del lenguaje dice que interpretamos a los seres humanos como lingüísticos. Ya hablábamos de eso, el lenguaje es generativo, no es quieto. El lenguaje le permite a usted actuar. Por eso cuando usted se comprometa con usted mismo, cúmplalo. Interpretamos el lenguaje como generativo, ya lo hablamos, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje del ser. Somos mutables, no somos inmutables. Usted tiene la capacidad de cambiar si usted la asume, de lo contrario no.
qué es lo que voy a lograr con la actividad que voy a realizar. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la actividad que yo voy a realizar? La E es la experiencia propuesta. Entonces nosotros proponemos una experiencia y frente a esa experiencia ustedes van a actuar. El compartir es que es el reporte de la vivencia, es una explicación y justificación de la misma. Es el modo que cada persona interpreta la forma como observó la situación. Esta parte del compartir se hace en grupo. O sea, la primera parte, la parte de la experiencia se hace individual, la parte del compartir se hace en grupo, es como usted miró la experiencia. Luego ya se la comparte en grupo. La transferencia es que buscamos una conexión directa posible entre la vivencia y lo que sucede en el día a día. Es aplicar el ejercicio, o sea, la actividad, a lo que pasa en lo cotidiano. Y el aprendizaje es fundamental que los participantes, a partir de la reflexión, construyan un nuevo aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que usted a partir de la reflexión mire cómo puede lograr interactuar de una forma diferente a cómo vivió la experiencia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es importante el recta? Porque en el recta usted tiene que tener canales de comunicación muy claros. Pero primero tiene que ser muy honesto con su conversación y con su vivencia individual para poder interactuar en grupo. Porque ustedes se han dado cuenta que interactuar en grupo no es fácil. Todos tenemos diferencias, pero el trabajo en equipo es bien importante para poder generar aprendizajes nuevos. ¿Listo? Bueno, eso es el reto, o sea, es algo cortico porque ahorita empieza la actividad. Entonces, vamos a cerrar los ojos no para que se vayan a relajar, es simplemente para que miren, para que simplemente escuchen la situación que yo voy a leer. Y sobre esa situación vamos a trabajar, ¿sí? Y ya. No es que vamos a hacer aquí algo pues extraordinario, simplemente vamos a cerrar los ojos para que escuchemos con mayor atención la situación que ustedes van a vivir, ¿vale? Bueno, entonces la situación es la siguiente. ¿Cierren ya los ojos? Sí, cerremos los ojos, por favor. La situación es la siguiente, ustedes están en un centro comercial. Están vitrineando, no sé si vayan acompañadas o vayan acompañados o solos, mirando artículos, bueno. De pronto, a cierta distancia, alcanzan Mira que tú haces un planteamiento muy interesante en el sentido que dice, si le enfrento, o sea, si le enfrento, mejor dicho, yo no sé qué voy a hacer, o sea, no, mi comprensión. Pues yo creo que, o sea, lo que yo pensaba, ¿no? Depende también de la persona, de cómo ella reaccione o de cómo sea el temperamento de ella y también del nivel del problema que sea, ¿no? Y también evaluarme a mí misma de cómo voy a reaccionar yo al encontrarme con ella. Entonces, al colocar todos esos puntos, o sea, porque cuando uno se encuentra en esa situación piensa todo, o sea, uno, la mente se le pasa todo, y ahí vienen como tanto los prejuicios sociales, ¿no? O sea, que si yo, o sea, yo me imaginé que iba con mi mamá y mi hermana, entonces que si yo me ponía a discutir con la persona, iba a meter en problemas las ya, cosas. y involucras a los otros, claro, ya, evitas involucrar. Pues, o sea, en sí no he tenido un problema así, ¿no? Pero yo me hice como que casi hipotético de que fuera así. Pero es bien interesante la situación. Si vas acompañada, evitas involucrar a los otros. Pero si vas sola, no sabes qué. Uy, sí, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Diga. Yo entro con un estado de ansiedad donde quiero que las cosas pasen rápido o que simplemente no mirar a los ojos y buscar como otra ruta. Punto clave, la ansiedad. Y muchos sentimos ansiedad. Entonces, la ansiedad puede ser nuestra amiga o puede ser una sensación que nos genere algo que no sabemos manejar. Y esa ansiedad hay que visualizarla y observarla, porque estamos hablando de la observación